Bueno, nos estamos reuniendo una vez más para seguir con esta historia hermosa de misioneros argentinos en África. Hoy compartimos o vamos a compartir el capítulo 9 y el capítulo 10. A partir del capítulo 11 comienza una nueva aventura con esta familia, pero hoy vamos a dar término a la aventura que comenzaron en Masanga. Oramos para comenzar, como hacemos normalmente. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Bendícenos en la lectura de este libro, para que sea para nuestro crecimiento espiritual, para que nos pueda entusiasmar, de tal manera que podamos también gastar nuestra vida a tu servicio, sirviendo a los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Capítulo 9. La partida. La gente nativa no deseaba que nos fuéramos, pero cuantos más días pasaban, más nos aconsejaban y urgían que dejáramos el lugar. Ellos recibían información de gente amiga de que los rebeldes planeaban volver a atacar Masanga en pocos días. Mientras tanto, los enfermeros en motos del hospital hacían turnos de vigilancia durante las noches, pasando por entre las casas de los 5 misioneros. Esos actos de amor nos llenaban de agradecimiento hacia aquellos hermanos africanos. Aquel último sábado entre nuestros hermanos de Masanga fue inolvidable. Habíamos preparado una canción de despedida todos los extranjeros y, a pesar de la emoción que no nos dejaba cantar libremente, expresamos nuestro vibrante deseo de encontrarnos nuevamente, si no en esta tierra, en el reino de los cielos. Hubo abrazos, fotografías para recordar todo el cariño que nos unía como hermanos en la bendita esperanza. Se podía palpar el gran afecto cristiano que puede existir, no importa las diferencias de cultura y educación. En Cristo todos llegamos a ser uno. Armamos nuestra mudanza en cajas de diferentes tamaños, como habían llegado de los Estados Unidos, y después de prepararnos para salir, con unas pocas mudas de ropa como todo nuestro equipaje y la Biblia en la mano, nos dispusimos a partir. Nos abrazamos todos y oramos pidiendo la protección de lo alto para quienes viajábamos, como también para los que allí quedaban. Nuestras lágrimas corrían sin detenerse, pues sabíamos que quizás no nos volveríamos a ver en esta tierra, pero sí cuando Jesús volviera. Encendimos el motor de nuestra camioneta Subaru con algún bidón de combustible provisto para la ocasión y esperamos enfrente del hospital mientras observábamos los relojes esperando nuestro momento de partida. Los amigos nativos, pacientes, enfermeros y demás agitaban sus brazos en señal de amistad y deseos de éxito en este viaje hacia la vida o la muerte, según fuera la voluntad del Señor. Esta imagen todavía perdura imborrable en mi mente y quedará allí por siempre. ¿Qué nos pasaría durante el camino? ¿Qué pasaría con los amigos y pacientes del hospital? Eran preguntas que tendrían su respuesta después de transcurridos varios días y en algunos casos varios años. Teníamos preparada una pila de billetes de poco valor para entregarlos a los soldados en los puntos de control. Eric era el copiloto, que pasaba el dinero a Gerald, ni bien paraba el motor para ser abordado por los soldados. Era un ritual al que ya estábamos acostumbrados. En la parte trasera viajábamos Daisy y yo, tomadas de la mano mientras leíamos las palabras del Salmo 27. De memoria repetíamos el Salmo 23 y todas las hermosas promesas del Salmo 91. Cuán útiles y verdaderas nos sonaban esas palabras. Eran como un vaso de agua fría en un día caluroso. Después de varias horas de viaje, con la adrenalina al máximo, pudimos arribar a Freetown, sin problema alguno, gracias a Dios. Así llegamos a la sede de ADRA, donde dejamos nuestro vehículo para que sea vendido. Nos esperaban amigos nativos que trabajaban allí y nos abrazaron gozosos de vernos a todos bien, en buen estado tanto físico como anímico. No perdimos tiempo, pues se oían rumores de que el aeropuerto pronto estaría cerrado. Para ello debíamos abordar una barcaza para atravesar la bahía
que nos llevaría al lugar de partida. Tuvimos que esperar largas horas haciendo cola mientras Abdul Sesai, alias ABD, hacía los trámites para que nos dieran la salida del país. Finalmente llegó la hora de partir. Oramos y nos abrazamos fuertemente con ABD, que había sido la mano derecha de mi esposo y en esos instantes cruciales nos había brindado una gran ayuda. Él era auxiliar médico y había estudiado en Malawi, pero para nosotros era nuestro amigo incondicional. Nos elevamos en el avión mientras dábamos la última mirada panorámica a aquel país que terminaría destruido por la avaricia y la ambición. Más tarde supimos que la guerra estaba dirigida por gente extranjera interesada en obtener diamantes de las minas de este país, que, paradójicamente, era rico en lo material, pero muy pobre en valores y en amor por la vida. Nuestro destino era Abidjan, capital de la Costa de Marfil, y la sede de la división a la cual pertenecía el hospital en esos momentos. Días después, nos enteramos de que los rebeldes atacaron el hospital, saquearon y destruyeron todo a su paso. Nuestros hermanos tan queridos se refugiaron donde pudieron y muchos de ellos no lograron librarse de las atrocidades que tuvieron que enfrentar. Años después, del hospital nuevecito no quedaba absolutamente nada más que el espacio vacío donde se había erigido tan monumental obra. Algún día, por la gracia de Dios, le preguntaré al Señor el porqué de todo eso. Tanto sacrificio al levantar semejante hospital para nada. Solo Él conoce la respuesta. Capítulo 10. Aires de libertad. Al arribar a Abidjan, nos esperaba un hombre al que nunca olvidaremos, el pastor Jafet Adboka. Él fue nuestro mediador frente a la aduana, pues al exhibir nuestros documentos de emergencia no nos aprobaban la entrada al país. Nadie sabía en qué condiciones se encontraba Sierra Leona, y aún después de varios años, recién se conocieron todas las atrocidades cometidas en ese periodo de violación de los derechos humanos. Después de muchas deliberaciones, el encargado nos dejó pasar. Mi debilidad era extrema a esa altura de la situación. No podía permanecer parada por mucho tiempo sin sentir mareos y una sensación de desmayo. Siempre agradeceré al Señor su intervención en mi salud. De no haber huido a Costa de Marfil, la malaria podría haber acabado con mi vida. Después de varias horas de espera y deliberaciones, pudimos salir del aeropuerto y llegar a un lugar seguro. El grupo de departamentos de la división, donde vivían empleados y algunos refugiados de Ruanda y otros lugares en guerra. Estábamos muy agotados, con hambre y sed, después de haber sufrido tanto estrés en los últimos días que pasamos en Sierra Leona. Afortunadamente, los hermanos de Abidjan nos atendieron de manera muy gentil y pudimos recuperarnos lentamente. En el complejo de la división, conocimos a un matrimonio de refugiados de Ruanda, Ron y Sanita Bot, que habían trabajado en el colegio de Kigali, donde se habían cometido los asesinatos más cruentos que uno pudiera imaginarse. Ellos pudieron escapar a tiempo antes de la masacre que enfrentó a Tutsis y Hutus, acontecimiento que conmovió al mundo. Y esto ocurrió casi simultáneamente con la guerra civil en Sierra Leona. Estos norteamericanos fueron nuestros amigos y compañeros en medio de esa especie de exilio al que tuvimos que adaptarnos durante los próximos meses. Al no poseer documentos oficiales, era imposible movernos de allí hasta tanto obtuviéramos identificaciones. Ron me miró y me dijo que me veía muy debilitada. Le comentamos el tema de la malaria y entonces me aconsejó que tomara un medicamento que pudiera liquidar a todos los parásitos de malaria que seguramente estaban alojados en mi hígado, razón por la que no me recuperaba después de cada acceso de la enfermedad. Es difícil olvidar aquellos días. Tomé el medicamento especial con el efecto de sufrir náuseas y debilidad extrema durante 3 días, y al cabo de los cuales fui pudiendo levantarme poco a poco, comenzar a caminar
y realizar algunas tareas en el hogar. Compartimos momentos hermosos de camaradería con Ron y Sarita durante los potlucks o almuerzos adventistas, donde cada familia lleva lo que tiene para comer. Con los hijos en crecimiento y bastante desamparados en un nuevo país, estos gestos de amor fueron altamente apreciados. Como Eric estaba en plena adolescencia, Ron jugaba con él al baloncesto, pues el patio del complejo había una linda cancha verdaderamente ideal para este deporte. Durante los 5 meses que permanecimos en Abidjan, la división pudo tramitar la obtención de pasaportes provisorios para nosotros 4 a través de la Embajada de España, con sede allí mismo, que a su vez los solicitó a la Embajada Argentina en Nigeria. Como no podíamos permanecer en los países donde íbamos a hacer escalas mientras viajábamos, debíamos quedarnos en el aeropuerto esperando hasta el próximo vuelo. Los meses pasaron veloces y mientras estuvimos en Abidjan, repusimos la salud y continuamos nosotros personalmente con la educación de nuestros hijos. Gerald atendió a mucha gente de la división que lo consultaba por motivos de enfermedad. Con Rubén compartieron esa enorme responsabilidad. Conocimos a muchos otros refugiados que pasaron por los horrores de la guerra y cada vez que escuchábamos las horripilantes historias, nuestros corazones rebosaban de agradecimiento a Dios por habernos librado de semejantes experiencias, algunas obviamente fatales. Llegó el momento de la partida hacia Argentina. Nos despedimos de la querida tierra de habla francesa y de los amados amigos que nos brindaron su cariño sin límites. Al aterrizar en el querido suelo argentino, nuevamente elevamos nuestras mentes a quien nos había protegido y ayudado en semejante trance. El encuentro con los amados fue indescriptible. Como las comunicaciones eran escasas, las noticias casi siempre llegaban distorsionadas. Para muchos, todos nosotros estábamos muertos, después de haber sido maltratados y abandonados. Nunca nos cansamos de agradecer al Dios de los cielos, quien nos preservó para otra gran misión. Habíamos sido reasignados a Nepal, donde trabajamos 2 años más para el Señor, hasta que nuestros hijos nos rogaron volver a la patria, donde ya Glendita comenzaría su carrera universitaria después de graduarse en Maxwell Academy en Kenia. Por aventuras y emociones ya teníamos suficiente, al menos eso era lo que pensábamos. Ahí termina el capítulo 10 y termina así porque el capítulo 11 se llama El segundo llamado. Y aquí las emociones se ponen aún más lindas. Así es que los espero en la próxima entrega de la lectura de este libro y como siempre vamos a despedirnos con una oración. Señor, gracias porque hoy pudimos aprender de tu protección, de tu cuidado, de tu consuelo, de que nunca nos abandonas y que tienes un plan para nosotros. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.